En primer lugar, quiero presentar a la entidad que represento. La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social, ASATA, es una organización empresarial de ámbito regional, independiente, de carácter intersectorial, que tiene por objetivos fundamentales la representación y defensa de los intereses de las empresas y entidades de economía social. El sector que representa ASATA está conformado por cooperativas, sociedades anónimas laborales, sociedades limitadas laborales, empresas de inserción y todas aquellas fórmulas que refleja la Ley de Economía Social. Como todos ustedes saben, las entidades constituidas bajo la forma jurídica de cooperativa o sociedad laboral constituyen el grupo más importante de la economía social, siendo su característica esencial que la empresa es propiedad de los trabajadores y las trabajadoras, donde su participación tiene un papel fundamental tanto en la dirección como en la gestión de la empresa. La economía social incorpora valores y principios en los que las personas priman por encima del capital, siendo capaces de conjugar profesionalidad, flexibilidad y participación, representando un modelo de empresa en el que los objetivos económicos se integran con otros de carácter social, contribuyendo con ello a conseguir un crecimiento basado en el empleo, la equidad social y la igualdad, siendo este modelo la principal opción para que las empresas de capital sean recuperadas por los trabajadores y las trabajadoras, y de esta forma se mantenga la actividad económica y los puestos de trabajo. El medio rural es un espacio en el que las empresas de economía social están enraizadas e incluso pueden llegar a considerarse como auténticos agentes de desarrollo rural que generan empleo, fijan población y mejoran el bienestar de las personas que allí residen. Esto nos permite afirmar que la economía social tiene sobrada capacidad para promover el desarrollo de las áreas rurales de una manera sostenida y con futuro. Desde esta óptica se puede determinar que la economía social cuenta con grandes potencialidades como son: facilita el desarrollo económico endógeno, la capacidad para corregir los déficits en el ámbito de los servicios de bienestar social, favorece la cohesión social de forma integral en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. La economía social presenta una capacidad para distribuir y redistribuir rentas y riqueza de modo más equitativo. Y por último, la economía social contribuye a crear nuevos empleos, a mantener puestos de trabajo en sectores de crisis, a incrementar el nivel de estabilidad laboral, a que emerjan nuevas ocupaciones y a extraer nuevas profesiones en zonas rurales donde la empresa de capital no presta servicios por considerarlos de baja rentabilidad. Desde ASATA queremos reconocer el trabajo que se desarrolla desde los grupos de desarrollo rural en Asturias y el papel que juegan las ayudas LIDER como elementos dinamizadores de los territorios rurales. Creemos firmemente que es necesario generar espacios de coordinación, confianza y trabajo para fomentar la capacidad emprendedora entre los habitantes del medio rural. Creemos, por tanto, que los grupos de desarrollo rural de Asturias, con el apoyo de entidades como ASATA, pueden desarrollar estas líneas que permitan mejorar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la valorización de sus recursos propios y apoyado en la participación de instituciones y comunidad. Todas estas iniciativas son elementos indispensables para generar una sociedad más equilibrada. Por ello, será necesario desarrollar inversiones públicas y líneas de financiación con el fin de poner en valor sus potencialidades y generar sinergias y nuevos espacios de desarrollo socioeconómico en el marco rural. Resumir lo que puede hacer la economía social en las zonas rurales en 5 minutos es muy difícil. Solo espero haber despertado su interés para conocer más sobre este modelo productivo que es la economía social. Les digo que he nacido en el medio rural, vivo en el medio rural, trabajo desde hace 25 años en una cooperativa, como no, como socia fundadora. Soy una gran defensora de la economía social y espero morir en el medio rural. Muchas gracias a todos y a todas.